Tres. Están al aire. Muy buenos días. Agradezco la presencia de diputadas y diputados a la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, que se realiza en términos de lo dispuesto por los acuerdos de la Junta de Coordinación Política para la celebración de reuniones de trabajo virtuales de las comisiones y comités durante el periodo de la emergencia sanitaria causado por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Me permito solicitar a la diputada Margarita Saldaña Hernández, secretaria de esta comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la verificación de quórum para dar inicio a la sesión. Muchas gracias, diputado. Buenos días a todos. Con instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada Hernández, presente. Diputada Guadalupe Aguilar Solage. Aguilar Solache, presente. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Está aquí, a ver, diputado Martín Padilla. Lo veo en... ya está. ¿Qué tal? Presente. Gracias, diputado. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Diputada Isabela Rosales Herrera. Isabela Rosales, presente. Gracias, diputada. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. La de la voz, Margarita Saldaña, presente. Diputado presidente, tenemos una asistencia de 7 diputadas y diputados. Existe el quórum legal requerido para iniciar la sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. En la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 20 minutos del día martes 24 de agosto de 2021, se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito atentamente a la diputada secretaria dar lectura del orden del día. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al orden del día. Lista de asistencia y verificación de quórum. 1. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México respecto a las observaciones emitidas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al decreto por el que se expide la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México. Asuntos generales, clausura 5, asuntos generales 6, clausura de la sesión. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Toda vez que el orden del día fue turnado con oportunidad, le solicito por favor, diputada secretaria, someta a votación el orden del día en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el orden del día. ¿Alguna o algún diputado está en contra del orden del día? Se aprueba por unanimidad el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputada. El numeral tercero del orden del día está relacionado con el acta de la sesión anterior. El documento ha sido enviado con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa de la lectura del acta en mención y se someta directamente a votación. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el acta de la sesión anterior. ¿Alguna o algún diputado está en contra del acta de la sesión anterior? No hay ningún diputado o diputada en contra, por lo que se aprueba el acta, diputado presidente. Gracias, diputada. Agotado el numeral tercero, le solicito por favor que pasemos al siguiente numeral del orden del día. Numeral 4, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México respecto a las observaciones emitidas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al decreto por el que se expide la ley para el reconocimiento y la atención de las personas
LGBTI de la Ciudad de México. Presidente, perdón. ¿Es cuánto, Compañeras y diputado? compañeros diputados, el documento en mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. ¿Tendrían alguna observación sobre este asunto? Diputada secretaria, ¿nos ayudaría tomando en orden el nombre de las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra? Sí, diputado presidente. ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado presidente. ¿Alguna otra gracias. diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Bueno, es solo usted, diputado presidente. De acuerdo, gracias, diputada. En pasados días, esta comisión dictaminadora recibió por oficio observaciones a la Ley de Atención y Reconocimiento de las Personas LGBTTI. Una ley que, como antes he mencionado, ha contado con un consenso considerable de organizaciones y personas que reconocen la ausencia de políticas públicas clave y su proceso de transversalidad en materia de diversidad sexual. Dichas observaciones fueron revisadas por esta comisión y han sido consideradas para el avance de una ley de vanguardia. No obstante, cada una de estas puntualizaciones fueron sometidas a un matiz jurídico, por el que a continuación justificaré su aceptación o rechazo con particular atención en algunas de las observaciones. Punto número 1. La primera observación consiste en que se modifique la fracción primera del artículo 4 de la ley a fin de agregar al texto de aquella la palabra alcaldías, por lo que se considera viable dicha modificación. Punto número 2. En cuanto al mismo artículo, la observación consiste en que se armonice el concepto de discriminación aprobado con lo que señala la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se acepta dicha modificación viable. Punto número 3. En lo referente al artículo 4, señalan que la fracción novena relativa al concepto de gobierno de la Ciudad de México se debe especificar que la administración pública es centralizada y paraestatal, situación que se considera viable de modificar conforme lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Punto número 4. Respecto a la fracción 12ª del artículo 4, señalan un error ortográfico, por lo que es viable su modificación. Punto número 5, en lo relativo al artículo 7º, fracción 2ª, la cual hace referencia al derecho al mínimo básico de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, señalan que se debe eliminar porque podría ser una medida discriminatoria. Sin embargo, es una consideración infundada, toda vez que la Constitución local mandata este derecho para todas las personas, y el que se exprese en la ley no significa que vulnere la garantía al mínimo básico de los demás grupos de atención prioritario. Al contrario, desarrolla el derecho humano mandatado constitucionalmente, por lo que se rechaza la modificación. Punto número 6. Respecto al artículo 9, fracción 4, señalan que se debe cambiar el nombre de Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia por la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, dado que este último es el nombre correcto, por lo que se considera viable dicha modificación. Punto número 7. En lo relativo al mismo artículo, pero la fracción 8, señalan que se debe eliminar del texto normativo las palabras demás leyes aplicables. Lo anterior, por no brindar certeza jurídica. Sin embargo, es una herramienta que utiliza el legislador a fin de contemplar otras legislaciones que también pudiesen estar involucradas para la exacta aplicación de la ley, por lo que no se considera viable dicha observación. Punto número 8. Respecto al artículo 10, fracción 2, señalan una modificación de forma, por lo que es viable aceptar dicha observación. Punto número 9. En lo que hace al título 2 de la ley, propone que se modifique el texto de las atribuciones de diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México por la porción normativa de las atribuciones de diversas autoridades de la Ciudad de México, dado que la acepción gobierno es utilizada para referirse solamente al Poder Ejecutivo y las obligaciones descritas en el título involucran al Congreso de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que es viable atender dicha consideración. Punto número 10.
en lo que respecta al artículo 20 relativo a las atribuciones de las instituciones públicas de vivienda de la Ciudad de México, no se considera viable dicha modificación, dado que las acciones afirmativas a favor de un grupo de atención prioritaria no pueden ser consideradas medidas discriminatorias en contra de los demás grupos que también, en sus respectivas leyes y mecanismos creados, cuentan con diversas acciones afirmativas. Estas cortas puntualizaciones han sido subrayadas durante esta sesión a fin de establecer el tipo de modificaciones u observaciones que fueron enviadas para su análisis y que han sido consideradas en este nuevo dictamen. Asimismo, forman parte de un conjunto de respuestas que ya se encuentran insertadas en el proyecto a votar. No omito mencionar que en 2016, cuando fue aprobada la primera Constitución de la Ciudad de México, esta se convirtió en un referente de constitución garantista y de derechos para el resto de las constituciones de las entidades federativas, pero también a nivel global. Nuestra Carta Magna local reconoce de forma explícita a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex como un grupo de atención prioritaria, a la par de otros grupos históricamente discriminados, invisibilizados y violentados de forma sistemática en nuestra ciudad y nuestro país. Con ello, el texto constitucional no solo busca saldar un adeudo histórico de derechos, justicia e igualdad, sino que busca sentar las bases para hacer realidad la garantía de esos derechos en el accionar gubernamental. La ley LGBTTI fue escrita con este mismo espíritu, con el fin de materializar y construir mecanismos institucionales y gubernamentales que traduzcan los derechos humanos de las personas de la diversidad sexogenérica en acciones de política pública específicas. Y a su vez, concentra estos esfuerzos en una oficina especializada, lo que permite coordinar las acciones en la materia con el fin de avanzar en la consolidación de la ciudad de derechos a la que todas y todos aspiramos. En este sentido, y desde la más profunda noción de pluralidad, es que seguiremos insistiendo desde el Congreso para que la ley sea promulgada siguiendo el original de su creación, con el fin de avanzar hacia sus objetivos primarios de transversalidad, inclusión, apertura democrática y la noción garante de los derechos para todas y todos. Por lo que se aprueban las observaciones con modificaciones en atención a las políticas de austeridad, pero también con el estandarte de la protección de los principios de derechos humanos, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es cuanto, diputada secretaria. Muchas gracias, diputado presidente. No hay más oradores, no solicitaron más diputadas y diputados la palabra, por lo que procede su intervención, diputado presidente. Muchas gracias. No habiendo más oradores en la lista, solicito se someta a votación nominal el dictamen en mención. Le solicito atentamente a la diputada secretaria realice el procedimiento. Para su aprobación se consulta en votación nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México respecto a las observaciones emitidas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México, al decreto por el que se expide la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México. Para lo anterior, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Los voy nombrando en orden de lista. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada Hernández, a favor del dictamen. Diputada Guadalupe Aguilar Solache. Guadalupe Aguilar Solache, a favor del dictamen. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor del dictamen. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Diputada Isabela Rosales Herrera. Isabela Rosales, a favor del dictamen. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. La de la voz, diputada Margarita Saldaña, a favor. Diputado presidente, hay 7 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los diputados asistentes
el presente dictamen. Gracias, diputada. Agotado el numeral cuarto, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. El numeral 5 son los asuntos generales. Con instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los diputados si desean enlistar algún asunto general. No hay, ningún diputado enlistó algún asunto general. Diputado presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo entonces más asuntos que tratar, siendo las 11:33 del día martes 24 de agosto de 2021, se levanta la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Gracias a todas y a todos por haber atendido a la convocatoria. Veíamos que el trabajo de esta comisión ya había sido clausurado, pero como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias a todas las áreas del Congreso de la Ciudad de México por brindar su apoyo para la realización de la sesión. Gracias. Muchísimas Hasta gracias, pronto. diputado presidente. Hasta luego, diputadas, diputados. Gracias. Gracias. Hasta Un luego. abrazo a todas y a Ya. todos. Hasta luego. Y aquí estamos hasta que termine esto. Si se necesitan otras, pues aquí, listos. Gracias. Gracias, Hasta luego. Leti. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Beso. Hasta luego, bye.